Bueno, es un gran placer y un honor tener aquí un Susi de la generación 2017. Víctor Navarro fue becario en ITD. Víctor es de Venezuela. Bueno, cuando era becario, tenía mucha energía y mucha pasión por para involucrar a los jóvenes en la participación de sus comunidades, en la participación de la resistencia. Como sabemos todos, las cosas en Venezuela son dificilísimas. Y bueno, salió de aquí muy motivado, súper energético, pero él puede contar de su propia experiencia. Él es un gran defensor de los derechos humanos. Víctor estuvo detenido como 5 meses en el helicoide, que es el centro de torturas más grande en América Latina. Él estaba trabajando en la creación de un museo. Ahora está trabajando en la creación de un museo virtual, pero quiero decir que cuando estaba encarcelado nos afectó todo. El red de Susi se animó. Seguro muchos de ustedes estaban involucrados en la campaña a través de la media social. Gracias a Dios fue suelto, creo, en junio de 2018, pero fue un gran golpe a todos nosotros. El red de Susi es un gran placer, un honor tenerlo aquí, que ya logró tantas cosas y ahora está siguiendo como periodista, tratando de defender los derechos humanos para toda América Latina, y a través de su propia experiencia en Venezuela nos va a contar más sobre eso. Va a hablar sobre su proyecto, la creación de un museo virtual sobre derechos humanos. Bueno, es un gran honor tenerte aquí. Entonces le voy a dar la palabra. Si quieren poner sus preguntas en el Q&A, Question and Answer, y cuando termina su charla podemos seguir con las preguntas. Pero muchísimas gracias, Víctor. Le paso la palabra. Muchísimas gracias, Mark. Muchísimas gracias a todos los que se han unido a este room. La verdad, estoy bastante emocionado por tener la oportunidad de conectarme y reconectarme con esta comunidad, que creo que todos los que hemos sido partícipes, sin duda alguna podemos decir que nos cambió la vida, ¿no? En primer lugar, yo voy a hablar sobre Venezuela. Es un tema que me toca muchísimo, porque como todos o muchos sabemos, la situación en mi país es bastante complicada, pero nada, solo quiero que lo que hablemos aquí quede en su memoria, y ese es como que el statement o la palabra que me gustaría dejar aquí, que quede en la memoria de cada uno de los miembros de los que están aquí, lo que pasa en Venezuela, y no solamente que quede en su memoria, sino que nos ayuden a hacer memoria. Como le decía, uno de los statements que me gustaría dejar primero es que no podemos olvidar lo que está ocurriendo, especialmente porque todavía no ha terminado. Lo que sucede en Venezuela está pasando hoy, mientras estoy aquí. Hay un montón de presos políticos que quizás están siendo torturados, y por eso es tan importante que cada uno de los que estamos aquí podamos alzar la voz por los venezolanos. Yo soy un venezolano que nació en Caracas y que hoy vive en Argentina. Crecí en el lugar que hoy se conoce como uno de los países donde se han cometido las mayores atrocidades que se siguen cometiendo. Soy de ese país donde los criminales usurparon el poder e hicieron de la delincuencia una nueva ley. En Venezuela la injusticia es la ley, y la mentira se ha convertido como que en la verdad oficial, ¿no? Quiero decir algo como periodista y responsable de decir la verdad, es que en Venezuela no hay una dictadura. En Venezuela hay un gobierno criminal que se mantiene de manera ilegítima. Y eso se le conoce como un régimen criminal por los negocios que sostiene con terroristas y grupos armados, tales como Hezbollah y la FARC. Y, que de hecho en el intento de destruir la poca historia que queda en el país, estos criminales que están en el poder
se han encargado de abrirle las puertas a los enemigos de la democracia. Y es por eso que Venezuela se está muriendo. Hoy Venezuela se está muriendo. Los criminales que usurpan el poder cometen atrocidades a lo que podemos darle el nombre de crímenes de lesa humanidad. Según las Naciones Unidas, un crimen de lesa humanidad se refiere a asesinatos, exterminios, esclavitud, trabajo forzoso, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, violencia sexual y persecución. Y aunque esto parezca una lista exhaustiva, esto no incluye todos los daños y las atrocidades que ha cometido el chavismo durante 21 años en Venezuela. A Venezuela el chavismo la está matando, literalmente. El año pasado, en 2019, un informe de la Comisión de 2020, perdón, un informe de la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas presentó 558 casos de violación a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad planificados y perpetrados por el régimen criminal que hoy es dirigido por Nicolás Maduro Moros. De acuerdo con ese informe, hubo alrededor de 1.569 ejecuciones extrajudiciales que fueron ejecutadas por funcionarios policiales. Y sin embargo, todavía hay muchos números que son desconocidos. En Venezuela, las organizaciones sociales han hecho un arduo esfuerzo y un arduo trabajo en la lucha por la verdad y por la justicia. Y me gustaría compartirles rapidito algunos datos que han expuesto estas organizaciones. Por ejemplo, de acuerdo a la organización Foro Penal, hoy en día existen 365 prisioneros políticos. Por otro lado, me gustaría destacar que la tortura se ha institucionalizado desde el año 2013 en el país. La organización no gubernamental Provea ha contabilizado 72 personas asesinadas como un producto de las torturas, mientras que la ONG Justicia, Paz y Perdón ha señalado que ha habido 337 asesinatos por organismos del Estado de manifestaciones políticas. Pero la verdad no reside en estos números, porque aquellas personas que son víctimas de crímenes de lesa humanidad no son números. La verdad reside en las historias que hay detrás de cada uno de esos números, y es por eso que yo hoy quiero contarles un poco sobre mi historia, ¿no? Cuando tenía 28 años, al igual que muchos de los que estamos aquí, tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos por el programa SUSI. Yo estaba estudiando periodismo y durante 3 meses, casi 3 meses, 2 meses y medio que estuvimos en Estados Unidos, estuve estudiando democracia e historia, ¿no? Lo que vemos en el programa SUSI. Pero lo paradójico es que justamente en el año 2017, mientras nosotros estábamos en Estados Unidos, en esta oportunidad viajamos 6 venezolanos, que hoy en día son uno de los mejores amigos que me dio esta plataforma para la vida. Todos los días estaban asesinando a un venezolano en las protestas en Venezuela. Y esos jóvenes que estaban siendo asesinados eran el rostro de la libertad que Venezuela nunca tenía. Cada asesinato era una parte de la Venezuela que nosotros estábamos perdiendo. A mis 21 años, yo tenía una gran experiencia trabajando con comunidades vulnerables y organizaciones sociales. Por lo tanto, cuando regresé a Caracas, decidí crear una organización orientada a la reinserción social de jóvenes que habían luchado en las calles y que posteriormente habían sido dejados a un lado. Yo, junto a otros amigos, me dediqué a trabajar con la resistencia, aquel grupo que le había dado sentido a la lucha venezolana. Y afortunadamente, junto a miembros de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, logré crear un corazón valiente, ya que ese era el nombre de mi organización. Sin embargo, este corazón valiente, que quería latir por la lucha del país, el gobierno intentó desgarrarlo. Y un 24 de enero del año 2018, cuando me encontraba trabajando en mi tesis de graduación, a las 4:37 de la madrugada, funcionarios policiales del gobierno entraron a la fuerza y allanaron mi casa de forma ilegal, sin pedir perdón ni permiso. Con la culata de un arma de fuego, recuerdo absolutamente, comenzaron a golpearme la cabeza y exclamaban arduamente que iban a asesinarme. Para ellos, ante sus ojos, yo era un criminal, cuando el verdadero crimen era la ejecución que ellos estaban cometiendo de manera ilegal en mi contra. Durante las primeras 48 horas de mi detención, mi familia no sabía si yo me encontraba vivo, y de hecho, le decían a mi mamá, Diosdado Cabello Rondón, uno de los mayores exponentes del chavismo, uno de los mayores criminales del régimen venezolano, enseñó mi foto ante un país en su programa de televisión señalando que yo era un terrorista. Mientras eso sucedía, yo fui interrogado más de 40 veces al mismo tiempo que era torturado. Mi crimen era pensar diferente y creer en algo que nunca había tenido. Básicamente era creer en la libertad. Estando en la cárcel, comprendí que mis derechos humanos fueron violentados por años, pero por primera vez vivencié la magnitud de ese daño que el gobierno estaba cometiendo. Estuve detenido en el helicoide por alrededor de 4 meses y medio o 5 meses. Fueron los meses más largos de mi vida, se lo juro, creo que fueron como 5 días que viví ahí en el helicoide. Y lo que más me duele es
que muy poco se conoce al respecto de lo que sucede en esas paredes, donde realmente se ven las atrocidades cometidas por el régimen criminal. En mi caso, a ellos no les bastó con llamarme terrorista, sino que necesitaban de mi participación en la construcción de sus mentiras. En el proceso de interrogatorios me obligaban a reconocer fotos de personas que en algunos casos yo ni siquiera conocía, que yo ni siquiera había visto. Porque es que en este sentido los regímenes totalitarios se rigen por la ley de la injusticia. Yo tuve un expediente lleno de mentiras donde se expresaba todo lo contrario a quien era yo. Mi trabajo social para ello fue transformado en una célula terrorista. Me dijeron que yo era un terrorista. Y de la misma manera, pensar diferente fue el catalizador de muchas torturas. Una de las necesidades fundamentales que tienen estos regímenes criminales es el reconocimiento de su superioridad dentro del centro de tortura. Es por ello que muchas veces fue abofeteado por negarme a contribuir a sus expedientes llenos de mentiras y falsedades. También, una vez me colocaron una pistola en la boca sin seguro y estuvo un movimiento de perder la vida por el simplemente hecho de pensar distinto y querer libertad en mi país. El Helicoide hace 50 años estaba pautado para ser uno de los centros comerciales más grandes e innovadores de América Latina. Y aunque yo es conocido como un centro de detención, el Helicoide es un centro de tortura. Y aquí quiero hacer hincapié. El Helicoide es un centro de tortura para aquellas personas que piensan diferente. No bastaron menos de 5 meses para que yo nunca volviera a ser el mismo. Cuando yo era llevado al cuarto de torturas, era muy fuerte. O sea, la pesadilla parecía que nunca iba a terminar. Recuerdo que habían cucarachas que pasaban sobre mi cuerpo, mientras que el sonido de las ratas ocupaban el espacio que estaba diseñado para una persona, y habíamos 5 donde habían paramilitares y asesinos allí conmigo. Mi lugar de descanso, por lo menos, era un inodoro lleno de excrementos en un cuarto donde las paredes sudaban y estaban en total oscuridad. En el Helicoide también viví un motín donde perder la vida parecía que era más sencillo que obtener la libertad. Había tanquetas, disparos, helicópteros alrededor del lugar. Para mí, ya como que existir en el Helicoide era una tortura en sí misma. Allí muchas veces no sabía qué día era, qué hora era, nunca vi el sol, nunca pude hablar con mi mamá, nunca pude tener un abogado. Porque para ellos uno de los crímenes más grandes había sido viajar a los Estados Unidos con Susi, era conocer otros países y relacionarme con la embajada. Para mí todo era confuso porque yo pensaba en ese momento que este viaje que me había cambiado la vida y me había dado todas las ganas de cambiar mi país era lo mejor, cuando el gobierno de mi propio país estaba intentando quitarme esa vida y esas ganas que me había dado esta experiencia, ¿no? Para un prisionero de conciencia, para un preso común, creo que uno de los días más complicados es el día de la supuesta libertad. Cuando yo crucé las rejas, recuerdo que a mi mamá y mis amigos, y fue la primera vez que sonreí después de casi 5 meses. Y sonreí porque me estaba reencontrando con personas que también habían sido sistemáticamente torturadas y directamente torturadas por el régimen criminal. Sin embargo, el día que salí de la cárcel, aunque todos hablan de libertad, eso fue uno de los días más crueles de la prisión. Ese día nos sacaron a la calle y para mí las cosas ya no tenían la misma forma ni el mismo tamaño. Para mí lo más cruel fue que el gobierno nos sacó del Helicoide y nos llevó a uno de sus tantos palacios, y en cadena nacional nos mostraron, literalmente en cadena nacional, y decían que nosotros éramos los delincuentes y los terroristas que ellos estaban perdonando. La verdad es que nunca nos estaban dando la libertad, sino que ahora la tortura continuaba y la cambiaron. Ahora era el olvido y el destierro el método de tortura que ellos estaban aplicando con alevosía hacia cada uno de los que estaban allí en el Helicoide. Al final, para mí, el Helicoide representa a Venezuela, representa a mi país. Ese centro de torturas donde hoy se siguen cometiendo atrocidades, de un momento a otro se convirtió en Venezuela. Allí hay personas de todos los estratos sociales, hay mujeres, hay hombres. Yo estuve con menores de edad, hay periodistas, comerciantes, antisociales, policías, hay estudiantes. En el Helicoide, básicamente se vive en primera fila como un gobierno asesino y tortura con alevosía, mientras que los torturadores, con 30 millones de venezolanos, más de 30 millones de venezolanos aclamando la libertad. Muchas veces se dice que no se pueden olvidar las atrocidades, pero el día de hoy hay muchas historias que han existido en el Helicoide y de las que se tiene poco o ningún conocimiento.
Siempre se habla de algunos políticos particulares o de algunas personas reconocidas, pero son cientos y miles de las historias que existen en el helicoide. Por ello, la construcción de la memoria histórica va a ser fundamental para que de diferentes maneras se pueda mostrar lo que sigue sucediendo, pero que el silencio se está desvaneciendo. El reto que tenemos, y aquí hablo a todos ustedes porque somos una comunidad, es no permitir que el olvido le dé libertad a todos aquellos que nos las han quitado. Al chavismo le da fuerza al sufrimiento, pero nosotros somos quienes le damos sentido y tenemos la responsabilidad de no permitir el olvido. La Venezuela que yo conocía estaba perdida en la hostilidad que no cesaba. Y al salir pude comprender que yo he luchado por algo que nunca he tenido. Y hoy tengo la certeza que lucho por algo que no podemos volver a tener. Por eso es nuestra responsabilidad y obligación moral el no olvidar. Por lo tanto, junto a un gran equipo, que de hecho hay personas de este grupo que están trabajando conmigo en un espacio de reconocimiento de las atrocidades cometidas por el régimen chavista. Estamos creando un museo para visibilizar cada una de las historias a las cuales el gobierno criminal le ha cometido crímenes de lesa humanidad. Hoy, bajo el nombre del Museo Corazón Valiente, crearemos una plataforma virtual que presente los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el chavismo. Nuestro objetivo es otorgarle poder a aquellas voces para que puedan demostrar que no son únicamente números, no somos un número. Además, este es un museo que se construye de la misma medida en que el gobierno criminal comete atrocidades, ya que las víctimas representan a un país que se construye desde la destrucción. Desde que salí a la calle, desde que salí de la cárcel, un 2 de junio del año 2018, yo nunca he sido visto de la misma manera. Para algunos soy una víctima más, para mis amigos, por ejemplo. Para otros, soy el número de resolución de las Naciones Unidas. Para el gobierno criminal, yo sigo siendo un terrorista. Para la comunidad internacional, soy un refugiado, porque tengo refugio aquí en Argentina. Para los argentinos, yo soy un migrante. Y la verdad es que mi mamá nunca volvió a verme con los mismos ojos. Yo nunca he tenido la oportunidad de decir lo contrario en ninguno de los espacios. Como periodista, nunca he tenido la oportunidad de decir la verdad, ya que es complejo discernir en un estado criminal que se sostiene de las mentiras. Como preso de conciencia, como preso político, mi verdad se ha politizado. En Venezuela, los grupos de periodistas, la resistencia, los prisioneros políticos, el movimiento estudiantil, los oficiales que disienten del gobierno han sido gravemente torturados y silenciados. Y no podemos esperar que sus voces se extingan. No podemos esperar creer que acabe el gobierno para visibilizar lo que pasa en mi país. En Venezuela, nuestra memoria ha sido corta. Todos los días podemos olvidar porque todos los días pasan cosas terribles. La construcción de la democracia venezolana fue sobre las bases sociales quebrantadas posterior a voraces dictaduras. Y por eso es que hemos olvidado tanto. El chavismo es la consecuencia del silencio de voces que enfrentaron atrocidades por pensar diferente en el pasado. Por ello, la memoria histórica ya no es una opción, es una necesidad que tenemos nosotros como venezolanos, es una responsabilidad que tenemos nosotros como latinoamericanos. Se lo debemos a todos aquellos que vienen después de nosotros. Es una deuda que tenemos todos. El Museo Corazón Valiente para nosotros es el inicio de este largo camino. Creo que Venezuela se ha adaptado a las atrocidades y a los daños cometidos. Sobrevivir a los crímenes de lesa humanidad no es un logro. Este reconocimiento no es todo el proceso, sino que es el inicio de todo esto que estamos haciendo, y por eso es tan importante visibilizar lo que pasa en mi país y crear memoria histórica para que no se sigan cometiendo atrocidades. Hace poco leí una frase de José Saramago para terminar, que decía: somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Mi llamado aquí es que no veamos a Venezuela como una cosa lejana o abstracta, sino que brindemos plataformas para visibilizar los crímenes que se están cometiendo a nuestros compañeros venezolanos, y en cada atisbo que veamos de dictadura, de criminalidad, levantemos la voz y creemos memoria para no caer en el olvido y no dar permisividad a las atrocidades como las que se convierten en Venezuela. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Víctor. Muy bien, súper interesante. ¿Nos puede elaborar un poquito sobre
la presión internacional, ¿qué diferencia hacia la presión internacional a una dictadura como que hay en Venezuela? ¿No puede traer más consecuencias? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que lo primero que hay que ver es la dimensión del monstruo, ¿no? El monstruo tiene aliados internacionales y eso creo que complica muchísimo más el cese a la usurpación que existe hoy en Venezuela. Sin embargo, creo que la presión internacional que particularmente se dio desde el gobierno de Estados Unidos y otros países de la región en el año 2019 y en el año 2020 ayudó a que la comunidad internacional entendiese un poco más la criminalidad que había en Venezuela. Esto no significa propiamente que organismos internacionales están haciendo todo lo que está en sus posibilidades para apoyar al gobierno venezolano. Esto no significa que comunidades u organizaciones están haciendo todo lo que está a su alcance para apoyar al gobierno venezolano. Sin embargo, toda la presión que se ha hecho ha servido para visibilizar y para darle un mayor sentido a la lucha que nosotros durante años estamos haciendo en Venezuela y que se exacerbó propiamente en el 2014. Por ejemplo, hoy es 12 de febrero, perdón, Día de la Juventud en Venezuela y en otros países, y de los primeros crímenes que cometió el gobierno fue el asesinato de Basilda Costa y otro chico en una protesta por la juventud. Y la comunidad internacional nunca habló ni dijo nada sobre eso. Entonces, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela se están cometiendo desde hace años y ahorita esta presión de la que propiamente usted habla se ha apoyado un poco más a darle fuerza y sentido al sufrimiento que hay en Venezuela. Muy bien. Bueno, pasamos a las preguntas. Hay uno aquí de Jacqueline que está diciendo, ¿cómo se podría recuperar Venezuela del gobierno actual, sabiendo todos los impedimentos que éste presenta? ¿Cuáles son las acciones viables que se deben hacer? Mira, la verdad es que es muy complicado porque es lo que decíamos, es un gobierno absolutamente antidemocrático, es toda la antítesis, ¿no? Y por eso ya hacía referencia a que ni siquiera es una dictadura, es un gobierno criminal el que está perpetuado en Venezuela. Así que las acciones que yo creo que podemos hacer es cómo se puede construir o cómo podemos aportar nosotros a ser país desde la dictadura, ¿no? Entonces, si tú tienes una plataforma que apoye a las organizaciones que defienden a los derechos humanos en el país, a organizaciones que forman mujeres, que forman a hombres, que trabajan en zonas vulnerables, es una forma de ir construyendo país a medida que el gobierno sigue cometiendo atrocidades. Lo que yo creo que es que ahorita que nosotros se nos escapan de las manos desde lo que podemos hacer, porque hemos hecho hasta lo imposible para la lucha por el país, es no darle mayor permisividad al sistema criminal, que yo soy de los que cree que con presión internacional, con visibilización de lo que pasa, caerá por sí solo, porque hemos demostrado desde la oposición del país, desde las luchas sociales, que es muy complicado decir que le vamos a dar fin a un gobierno criminal que vive del narcotráfico, que vive de los grupos terroristas, que vive de robar y desfalcar a un país día tras día. Muy bien. Bueno, pasamos a la próxima de Gabriela. ¿Por qué es tan importante la memoria histórica de cara a un futuro proceso de justicia transicional? Muy buena pregunta. La justicia transicional se compone de 5 elementos principales. Uno es la no repetición, el otro es la justicia, el otro es la verdad y el otro es el apoyo a las víctimas. La memoria es el único elemento de la justicia transicional que es transversal a todo esto y que se construye o funge como la base para poder hacer en un proceso de transición política, memoria histórica y recuperación de un Estado. Crear memoria es fundamental porque crear memoria histórica en el país te da la oportunidad de que estas atrocidades no se sigan cometiendo, te da la oportunidad de dimensionar
lo que realmente pasa en el país, y en el no olvido está la oportunidad de que se asenten bases democráticas y de libertad en un país. Por eso es importante hacer memoria, y por eso es importante hacer memoria hoy, aunque se sigan cometiendo atrocidades. Por eso hablaba, no podemos olvidar a Basilda Costa, que lo asesinó el gobierno el 12 de febrero del año 2014. No lo podemos olvidar. No podemos olvidar a ninguna de las personas que han sido torturadas ni asesinadas por el gobierno, nunca, ni la forma en que lo hicieron, porque no podemos permitir que esas cosas se sigan haciendo. Por eso es tan importante la memoria. Es por eso que hoy, por ejemplo, luego del Holocausto, nosotros como sociedad entendemos la dimensión de lo que significó el nazismo, porque los judíos y todas estas comunidades vulnerables, vulneradas por Hitler y el nazismo, pudieron crear memoria histórica. Es por eso que hoy por hoy entendemos el caso de Medellín y todo lo que pasó en Colombia con la FARC con una dimensión diferente, y ellos no están dando espacio para que se repita. El gobierno criminal tiene una dimensión tan fuerte para la región, que no podemos hacer caso omiso de las atrocidades que se están cometiendo a sus ciudadanos, y es por eso tan importante crear memoria histórica, porque en un proceso de justicia transicional el elemento de la verdad, la justicia, el reconocimiento a las víctimas y la no repetición son fundamentales para sentar las bases de la democracia. Bien, gracias. No, lo interesante es que es muy corriente este tópico. Ahora en los Estados Unidos, en el Congreso, están debatiendo esto sobre la memoria, sobre el golpe de Trump. A ver, que tenemos que tenerlo en memoria porque es importantísimo hacia el futuro, ¿no? De la democracia. Interesantísimo. La próxima pregunta es en inglés. ¿Se puedes comentar sobre el esfuerzo de Guaidó de tomar la presidencia y cuál es el rol de Guaidó ahora? ¿Cómo es la situación? Mira, la verdad es que es muy complejo quiero explicar que Guaidó es un sistema, ¿no? No solamente es Guaidó. Y la situación que pasa en Venezuela es muy complicada abordarla. Yo creo que uno de los errores que tenemos que reconocer en este proceso es que no podemos seguir, y por eso es tan importante la verdad, ¿no? Que es una de las cosas que hemos venido hablando. Yo creo que no podemos seguir brindándoles falsas expectativas a un pueblo desde nuestros roles, porque tenemos la responsabilidad de decir la verdad. Yo creo que quizás en la lucha por la democracia, lamentablemente la oposición de mi país no dimensionó el tamaño de, del monstruo al que se están enfrentando, y por eso hoy nos encontramos con un país desmotivado, lleno de desconfianza en algunos sectores. Sin embargo, creo que hay que reconocer que el presidente interino, porque es legítimamente presidente interino, a diferencia de Maduro, que es ilegítimamente está usurpando el poder, ha hecho grandes esfuerzos desde lo que puede, que es muy poco, para la libertad de Venezuela. Entonces, respondiendo de forma concreta a tu pregunta, creo que Guaidó ha luchado desde lo que tiene, pero eso no significa que se pueda con el chavismo. Yo creo que hay políticos venezolanos que son buenos, pero no son buenos para combatir el chavismo. Interesante. Quizás para elaborar sobre esta cuestión, ¿qué piensas como Guaidó, que está fuera del país, hubiera sido diferente si está dentro de Venezuela? Estoy pensando el caso de Rusia ahora, en que Navalny reentró a Rusia porque dijo afuera de Rusia no tenía tanta poder. ¿Piensas que estar fuera del país, qué importancia lleva esta presencia? Mira, yo creo que es relativo, la verdad, considero que es relativo y que depende de cada sistema. O sea, por lo menos ahorita vemos un Ecuador donde el presidente que está pasando la primera vuelta está fuera del país
porque está siendo perseguido políticamente, ¿no? Bueno, no, tiene un juicio político abierto, no quiero hacer ningún juicio de valor al respecto. Yo creo que es relativo, yo creo que en Venezuela, dependiendo, por ejemplo, de la cultura, para el venezolano era muy importante sentir la euforia del presidente dentro del país haciendo cosas. En contraste nos enfrentamos con un líder como Leopoldo López, que es quien está ahorita fuera del país, y empezamos a pensar, ¿qué significa que Leopoldo López está fuera? Ah. Está congelado. Que se está luchando por la democracia, pero al final no se llega a nada. Entonces creo Okay. que hay mucha Perdón, relatividad. perdón, Víctor, estabas congelado, entonces quizás Right. regresar, repetir. Sí, Como, claro. sí, se puedes repetir porque Eh, estabas congelado. sí, claro, no hay problema. Decía que depende mucho de la cultura, y hacer una cultura, o sea, y hacer la comparación con Rusia, creo que es un contraste bastante grande, porque para el venezolano, por ejemplo, siento que en el momento donde sentíamos que el cambio y la transición se iba a dar, tener a un Guaidó en la calle con nosotros representaba un proceso no solamente de euforia, sino de esperanza de ver lo que estaba luchando en las calles con cada uno de sus ciudadanos, ¿no? Sin embargo, eso es muy propio de nuestra cultura, y la relatividad entra ahorita, o la dicotomía que tenemos ahorita, es que tenemos un líder como Leopoldo López, que es uno de los líderes más grandes opositores que tiene Venezuela, que está fuera del país, y hay reuniones con Alemania, con Colombia, con una serie de países democráticos que están en la lucha o están apoyando a Venezuela, y al final pareciera que nos encontramos en el mismo círculo vicioso donde se crean espacios pero no se crean acciones. Entonces yo creo que al final del día el estar adentro o afuera genera plataformas por una lucha democrática, pero no genera esas acciones que estamos haciendo nosotros los venezolanos. Creo que sería irresponsable para mí decir una acción concreta que estemos generando nosotros, porque en Venezuela dentro de la oposición hay muchos contrastes de opiniones, pero pareciera que ninguna acción va alineada con el cese de la usurpación y el cambio del gobierno criminal que existe, que es lo que se ansian más del 92% de los venezolanos. Mm, muy bien. Pasamos a esta pregunta de Daniel. Regularmente escuchamos frases de venezolanos que dicen, así comenzó Venezuela, cuidado. Así comenzó Venezuela, cuidado. ¿Qué opinas de esos llamados de atención? ¿Cómo podemos identificar si en realidad vamos a una dictadura? Mira, Interesante. yo creo muchas gracias por tu pregunta. Yo estoy en Argentina y me pasa muchísimo que lo escucho de venezolanos que me preguntan sobre eso. Y yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos mucho propiamente en lo que está viviendo ahorita Latinoamérica, en cuáles son nuestros derechos humanos. Y cuando veamos un atisbo que vaya en contra de nuestra libertad de expresión, de nuestra lucha por la democracia, cuando vemos que se toman arbitrariedades contra aquellos que piensan distinto, cuando veamos que el gobierno está tentando sobre aquella persona, aquel comerciante que quiere salir adelante, cuando veamos que el gobierno ocupa demasiado espacio a través de los medios de comunicación, cuando veamos que el gobierno hace o personaliza las políticas de Estado a su favor, o cuando veamos a la cara de nuestro presidente, sea cual sea, en todos lados, ahí hay un atisbo que nos está indicando que por ahí puede venir una dictadura. Entonces, cuando veamos eso, creo que nos tenemos que alarmar bastante. En el año 2017 cerraron uno de los canales más importantes del país, y allí comenzaron parte de las protestas en Venezuela, y pareció que no estaba pasando nada. Y hoy vivimos la mayor crisis de censura en la historia de Venezuela que nunca ha habido, y de hecho todos los días el gobierno está amenazando un medio de comunicación por decir la verdad y visibilizar
los asesinatos y las torturas que ellos cometen. Muy bien. Bueno, aquí los próximos dos preguntas son relacionados. Primero, lo de Noel, ¿qué mensaje nos da a los jóvenes para fortalecer la democracia en nuestros países? Y más preciso, de Mike Melado, ¿qué recomendaciones le darías a la oposición nicaragüense para lograr derogar al régimen de Ortega? No sé si... Bueno, me opinan. gustaría, no sé cómo podemos hacer network aquí, en serio, como que el tema de Cuba y Nicaragua es un tema que me interesa muchísimo y creo que, o sea, plantear algo aquí podría llegar a ser irresponsable como que directamente porque es un espacio donde nos tenemos que sentar o nos tendríamos que sentar y ver cómo podemos discutir un poco sobre el régimen nicaragüense que también está cometiendo derechos humanos fuertemente. Nuestros queridos hermanos nicaragüenses están sufriendo también de la dictadura de Ortega, ¿no? Yo creo que el mensaje es no dejar la lucha, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros los venezolanos, la oposición no ha sabido liderar y nos hemos quedado como que esperando por una oposición que nos diga qué tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer y eso nos ha desanimado en muchísimas veces y cada vez que nos desanimamos le damos apertura a estos regímenes totalitarios y criminales a que sigan cometiendo con alevosía atrocidades y creo que es no dejar la lucha a pesar de que pareciera que ellos tienen todo el poder. Creo que la resistencia es una de las palabras que a mí más me fascina porque lo que nosotros vivimos es tan fuerte que dejar de hacer resistencia creo que sería una irresponsabilidad de nuestra parte si creemos verdaderamente en la democracia. Eso por un lado. Por otro lado, creo que consolidar redes de apoyo como estas son fundamentales porque visibilizar lo que pasa es fundamental y a su vez siempre buscar espacios desde aquellas democracias sólidas y para poder tener apoyo y support o, o, digamos acompañamiento de aquellos que lo han hecho bien y saben cómo hacerlo para poder llegar a aquellos que no tienen quizás la más mínima idea por las circunstancias que han vivido de qué es la democracia, qué es la libertad y cómo se come eso. No, interesante. Y uno es crear conciencia, lo otro es actuar, ¿no? Quizás uno necesita conciencia antes de la acción. Bien, pasamos a la pregunta próxima de Carolina. Víctor, ¿estás congelado? Le damos unos segundos para regresar. Hola, ¿me escuchan? Sí, estás. Ok. Okay. Pasamos a la próxima pregunta de Carolina Zacato. Muy alentador escuchar tu testimonio, Víctor. Te felicito. Como Argentina, me pone muy contenta que hayas encontrado refugio seguro en mi país. Quería preguntarte qué acciones concretas crees que debería tomar la región con respecto a la crisis venezolana, crisis humanitaria de migrantes, refugiados, acompañamiento político, sanciones, bloqueos. ¿En qué falla la región y en qué aspectos ha actuado mejor? Buena pregunta. Sí, mira, la crisis en Venezuela tiene varios índices, ¿no? Una crisis, eh, yo creo que me nombras cualquier problema en el mundo y esto parecerá exagerado, pero puedes nombrar un problema en el mundo y Venezuela quizás lo tenga. Por ejemplo, tráfico humano, por ejemplo, crisis económica, por ejemplo, uno de los países más inseguros en el mundo. Venezuela tiene una lista de problemas. Yo creo que como región hay que entender eso. Ahorita particularmente, por ejemplo, pasó, quiero muchísimo a los chilenos, pero vimos hace un par de días como venezolanos que llegaron caminando desde Venezuela a Chile fueron deportados. Entonces, quizás políticas de aceptación hacia los migrantes venezolanos
son más de 7 millones, son más de 5 millones de venezolanos y se aspira que para 2022 van a ser más de 7 millones de venezolanos que han salido del país. Entonces, qué políticas migratorias se pueden hacer para aceptar a los venezolanos? Por ejemplo, hace poco en Colombia el presidente Iván Duque hizo una política de aceptación y apoyo a los venezolanos que habían estado allí hasta el año 2021 para que puedan tener una documentación y a su vez una mejor calidad de vida en esa nación, siendo Colombia el país más afectado con más de 2 millones de venezolanos en su país, ¿no? Entonces creo que esas son como que políticas muy concretas que los gobiernos deberían hacer. Nosotros como sociedad civil creo que también tenemos la responsabilidad de promover la no xenofobia. Lamentablemente, el venezolano ha sido mucha víctima de xenofobia por parte de miembros de la región. Muchos de los venezolanos que migran a otros países vienen de diferentes estratos sociales, un diferente bagaje cultural, con una diferente perspectiva de vida, pero la crisis que están viviendo consume inclusive los valores que estas personas pueden llegar a tener. Yo creo que entender y promover o disminuir esa brecha entre diferentes grupos apoya muchísimo a ayudarlo. Por otro lado, creo que como gobiernos podemos aportar en esto que hablamos, ¿no? Visibilizar y crear memoria y conciencia de lo que estamos haciendo. Y aquí el llamado es, más allá de lo que pasa en Venezuela, es también entender qué tan vulnerables somos nosotros a que pase en nuestros países, entendiendo la fragilidad del continente latinoamericano, ¿no? Creo que eso también, ver, entender y dimensionar la crisis venezolana, creo que nos ayuda a hacer un proceso de introspección para ver qué luchas podemos hacer nosotros en nuestros países. Y bueno, un llamado, un call to action, después de que estemos aquí, cuando vean un venezolano, salúdenlo, denle la mano y díganle que por lo menos entienden un poquito de lo que están viviendo. Creo que eso ha ayudado un montón. Muy, muy buena respuesta. La próxima pregunta. A ver, ¿puede servir al panorama actual para que los jóvenes venezolanos afiancen los valores democráticos? Sí, completamente. Creo que una de las ventajas dentro de todo este horror es que los jóvenes venezolanos, por ahí por lo menos vi que estaba Barragán, que sigue en Venezuela, que es ex becario. Los jóvenes venezolanos creo que hemos tenido la posibilidad de entender a profundidad todo este tipo de cosas y el reto está en no dejarlo, y más bien creo que la lucha por eso que nos hemos conocido en el proceso de construcción va a ser hermosa. Creo que no va a durar demasiado. A veces la gente habla de la reconstrucción como una cosa muy lejana, pero creo que con este ímpetu que teníamos desde el terror que hemos vivido, afianza nuestra posibilidad de construir con mayor fuerza, y creo que va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Así que la respuesta es sí. A los jóvenes esto nos afianza para poder luchar, y por eso hoy yo me tomo la libertad, que es una palabra muy fuerte para mí, de decir que, bueno, el Helicoide es un centro de cultura, yo voy a hacer un espacio sociocultural. Bien. Quizá la próxima pregunta de Alfredo es sobre cosas diplomáticas. ¿Qué opinas de los gobiernos latinoamericanos que no pronuncian en contra de los atentados de los derechos humanos que ocurren en Venezuela? Todos sabemos lo que pasa en Venezuela, sin embargo, los gobiernos hacen que no saben. Yo creo que hay que dejar de cohabitar y ser políticamente correcto. Hay que también entender que lamentablemente detrás de esas posturas hay historia, ¿no? En casos como el de Cuba, la relación con Venezuela es lo suficientemente clara. El régimen cubano está completamente penetrado en Venezuela. En el caso de Argentina, la relación de Chávez con los Kirchner es absolutamente visible. Países como Trinidad y Tobago, que viven de las riquezas de Venezuela, es absolutamente
obvio que no se manifiestan porque son amigos de los criminales. Entonces, creo que el cohabitar y el ser políticamente correcto desde estas negociaciones no pueden ser para nosotros una sorpresa. Creo que más bien la propuesta va a que nosotros como ciudadanos de esos países le digamos a nuestros gobernantes que lo que están haciendo está mal y que nosotros lo sabemos y no omitamos ante la postura de nuestros gobernantes si sabemos que están erradas y también son cómplices de los crímenes que se cometen. Interesante. ¿Crees que en tu trabajo como a través del periodismo estás tratando de quizás afectar los líderes de diferentes naciones? ¿Están creando más conciencia de la realidad que está pasando en Venezuela? Sí, yo sí creo que, es muy buena pregunta, yo sí creo que no existe suficiente difusión desde la parte de nosotros, los periodistas, sobre lo que pasa en Venezuela. Creo que lo pasamos muy por debajo de la mesa o no dimensionamos bien. Por ejemplo, cuando daba la disertación, yo decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre decir que hay una dictadura a que hay un gobierno criminal? ¿O qué diferencia hay en decir que es una prisión política a decir que es un centro de torturas? ¿No? Entonces yo creo que como periodistas no hemos asumido la verdad como un valor más en eso desde nuestro rol y desde nuestra profesión, ¿no? En mi caso, que es lo que tú me preguntas, Mark, yo lo estoy intentando hacer desde una plataforma virtual donde sean las personas que vivieron esto, que lo digan, en venezolano decimos a calzón quitado, eso significa que lo digan sin ningún filtro, todas las cosas que verdaderamente pasan. Porque creo que en ese juego de palabras se esconde mucha verdad. Y cuando se esconde mucha verdad y no se dimensiona lo que verdaderamente pasa, se da mucha permisividad a que sigan cometiendo cosas, ¿no? De hecho, otra de las cosas que decía es que, bueno, es que el gobierno vive de mentiras. Entonces, cuando se crean estas dudas entre lo que dice este gobierno criminal y lo que nosotros como periodistas, como medios de comunicación, promocionamos o promulgamos ante los espacios que tenemos para hacerlo, creo que allí es donde están los problemas. Y sobre todo hay mayor responsabilidad en la región, porque en Venezuela los periodistas que están adentro, por la mínima cosa que digan, van a ser detenidos, torturados y asesinados. Muy poderoso. Wow. Ok, quizás casi estamos terminando. Quizás tenemos una o dos preguntas más. Me parece interesante este de Rodolfo, que está preguntando, me gustaría saber desde su punto de vista, ¿qué soluciones políticas posibles existen para enfrentar la crisis en Venezuela? Ja, esa es Mira, la está, pregunta está mágica. muy complicado. Yo creo que lo primero que muchos gobiernos tienen que hacer es dejar de ser políticamente correctos y pensar el nivel que hay entre los roles diplomáticos y la crisis que está viviendo Venezuela. Creo que las mesas de negociación tienen que hacer una mesa de negociación y tienen que ser mesas donde se tomen acciones por el cese de la usurpación de Venezuela. Creo que en el juego de las relaciones diplomáticas, a veces muchos gobiernos permiten, a veces la comunidad internacional, a veces la Organización de las Naciones Unidas, permite que se cometan crímenes de lesa humanidad y son parte de eso. Entonces yo creo que hay que dejar un poco a estas alturas, en pleno siglo XXI, el juego de lo políticamente correcto y entender que bajo la dimensión de lo que pasa en Venezuela se tienen que hacer acciones concretas. Hay casos como el de Panamá, donde el cese de la usurpación no trajo una guerra civil. Por ejemplo, hay muchos casos de procesos de transición que se han estudiado en el mundo donde los cambios no son bruscos para la sociedad, pero sí bruscos para aquellos gobiernos que están usurpando el poder. Y creo que es ahí donde tienen que un poco poner del ojo los gobiernos y dejar un poco el juego de la diplomacia y lo políticamente correcto. Muy bien. Quizá puedes comentar sobre este sentido de Jorge,
eh, es cierto lo que dice. Al final, la realidad de Venezuela termina siendo una crisis de refugiados. Los venezolanos son expulsados del país. No sé Los si... venezolanos son, sí, los venezolanos son obligados a salir del país por el régimen criminal. La crisis económica de Venezuela es exabrupta. Por ende, hay una crisis de refugiados. Los invito a que vean documentales sobre los caminantes de Venezuela. Hay un Susi que está ahorita en Colombia, se llama José Félix Perdomo. Él trabaja mucho el tema de migración en Venezuela. Búsquenlo, hablen con él, quizás él tenga mayor información que yo sobre esto. Él es de la Corte de 2017, pero la crisis de refugiados es absurda, pero todo es, lo que hay que entender aquí es que todo es porque detrás hay una violación a un derecho humano por esa persona que está allí. Que el venezolano es obligado y que no es una decisión, sino es una obligación donde no hay más opción que tienen para poder llegar allí. Al final, sabemos que esto afecta y que es muy difícil para los gobiernos hacer política sobre migraciones masivas. Nosotros lo entendemos, créanme, pero no tenemos otra opción. Entonces, sí, al final, a medida que nosotros creemos espacios para visibilizar lo que pasa y darle mayor sentido a lo que nosotros hacemos, quizás aportamos algo a que la lucha no sea tan retardada y no se exacerben estas crisis como lo es la crisis de refugiados que hoy estamos viviendo, que trasciende de lo que nosotros estamos viendo aquí, porque quizás estos refugiados son la consecuencia más cercana que tienen ustedes desde la región, pero la verdadera consecuencia de eso es hambre, es miseria, es pobreza, que está propiciada por el gobierno criminal de Nicolás Maduro Moro. No, muy bien. Bueno, esta pregunta de Melissa iba a preguntar algo similar, regresando a lo que dijiste en el principio sobre cómo se siente como refugiado, que falta de identidad, ¿no? Que es difícil saber a qué pertenece, ¿no? Entonces dice Melissa, muchísimas gracias por su historia. Quería saber cómo estás viviendo tu experiencia de migrante en Argentina. Si te sientes contenido en nuestro país, acompañado en tu proceso o no. Hay una frase de Jorge Drexler que dice, de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Para mí es maravillosa porque creo que para un venezolano que migra es muy difícil sentirse parte. Una de las atrocidades más grandes del gobierno es que te destierra y busca arrebatar tu identidad, ¿no? Yo particularmente he contado con la dicha de migrar a un país donde no he sido víctima de la xenofobia, donde he sido recibido con amor y mis compatriotas venezolanos han sido recibidos con amor y por ende en Argentina me he sentido muy bien. No significa que me sienta completamente parte, cuando mi corazón y mi mente están en Venezuela viendo todos los días cómo están matando a la gente. Pero Argentina literalmente es mi refugio y así lo siento y por ende estoy muy agradecido con lo que el, el ACNUR en Argentina, no el gobierno, sino el ACNUR en Argentina hizo por mí y en aceptarme en este país. Ya está acabando el tiempo, pero no sé si ves en el chat, hay muchos que están diciendo cuánto te admiran. Bueno, tienes mucho coraje de estar haciendo lo que está haciendo, que me parece importantísimo lo que está haciendo sobre el Museo de Testimonio. Eres una inspiración en muchas diferentes Muchas veces gracias. y está haciendo un rol gigante aquí, estar así en la red de Susi, hablando de su propia experiencia, dando coraje a los demás, ¿no? Que están enfrentando otros tipos de barreras en sus vidas y comparar a lo que tú has vivido es algo, bueno, es algo impresionante. Entonces, creo, otra vez, queremos pasar la gran gracias, apreciamos mucho su presencia, le deseamos lo mejor
y gracias por estar con nosotros. Bueno, seguimos con la conferencia. Gracias a Muchísimas todos. gracias. Nos Hasta vemos. luego. Muchas gracias a todos. Sí. Pasamos al micrófono abierto. Seguimos a las 7:15 con otro tema. Gracias, Víctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, Carla y David, Elena. Chao, chao. Bueno, vamos a iniciar con Adriana. Bueno, es un honor para mí presentarles a Adriana Roque Corona, SUSY 2008. Es un gusto conocerte, Adriana, esta semana. Les comento, Adriana, el tema de Adriana es, bueno, Adriana es originaria de la comunidad del BK Cardonal Hidalgo. Es hablante de la lengua ñañí y español. Estudió educación indígena en la Universidad Pedagógica Nacional y posteriormente maestría en lingüística. Fue becada por el organismo internacional Fondo Indígena para realizar estudios de revitalización lingüística y cultural en Bolivia y Perú. Ha publicado en la editorial Artes de México y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus temas de investigación son enseñanza de lenguas originarias como segundas lenguas, contacto lingüístico, interculturalidad, lectoescritura de las lenguas originarias, entre otras. Ha colaborado en instituciones civiles y privadas como en el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de México. Actualmente estudia el doctorado en Pedagogía en la UNAM y participa en proyectos de enseñanza de segundas lenguas. Y su tema de presentación son las lenguas indígenas como derecho y obligación ciudadana. Les dejo con ustedes y muchísimas gracias, Adriana. Adriana Roque. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Roque y estoy muy contenta porque voy a poder compartir con todos ustedes el tema que nos concierne el día de hoy. Bien, quisiera comenzar con un dato que es relevante para todos nosotros, puesto que todos hablamos una, dos o más lenguas, y es la gran diversidad de lenguas o idiomas que se hablan en el mundo. La UNESCO reconoce que en todo el mundo se hablan, no hay una cifra específica de la cantidad de lenguas que existen, sin embargo hay un aproximado de 6 a 9 mil lenguas. Y como ustedes pueden ver en el mapa, hay lugares en donde se concentra una mayor cantidad de lenguas en ciertas regiones. Y es en México, el lugar donde me voy a centrar más en específico, el octavo país que tiene mayor diversidad de estas lenguas. Y es así que quisiera hacer un pequeño recuento muy breve acerca de las políticas que se han realizado para la enseñanza de lenguas en México. Como ustedes saben, históricamente los indígenas han estado presentes en este territorio mucho antes de que se definieran las fronteras pues políticas que existen hoy en día, y siempre ha habido una forma en la que son abordadas. Sin embargo, yo quisiera empezar como este recuento a partir de cuando se conforman formalmente los estados. Y es así que entonces, después de la revolución, como ustedes saben, después de una movilización social, empieza un reordenamiento. Entonces, comienza una política denominada asimilacionista, en la cual pues se buscaba integrar a las personas indígenas a como a la cultura nacional, es decir, en la idea de, bueno, ¿de qué manera vamos a poder lograr como subirnos todos al tren del desarrollo? Bueno, pues lo vamos a lograr mediante la unificación, y que se va a lograr a través de hablar una misma lengua. Bueno, esta era la idea que
que se tenía, y es entonces que se buscaba la asimilación, es decir, vamos a tomar a las personas y para poder llegar a la modernización vamos a apostarle por una sola lengua que sería el español. Años más tarde, en los años 20, un poco siguiendo esta misma dinámica de poder integrar al indígena a una sociedad general, es que se establece, por ejemplo, la Casa del Estudiante Indígena. La Casa del Estudiante Indígena consistió en llevar estudiantes indígenas de todo el país a la Ciudad de México. En este lugar se les iba a dar formación o se les dio formación acerca de la enseñanza, cultura y otros temas, con la idea de que al terminar de formar a estas personas, ellos pudieran regresar a sus comunidades y viendo las personas de una comunidad, alguien cercano, alguien igual y que incluso hablaba la misma lengua, pudiera empezar ese camino de transitar de la lengua indígena al español. Sin embargo, esto no sucedió. Este proyecto fracasó porque los estudiantes indígenas no regresaron a sus comunidades. Es decir, hubo, no sé si un deslumbramiento o una idea inequívoca de qué era estar en la ciudad, y los estudiantes indígenas que en su gran mayoría quienes participaron en este proyecto no regresaron a sus comunidades ni desarrollaron pues las cuestiones para las cuales habían sido formados. Posteriormente, hablamos de los años 20, ahora de los años 30, con la llegada de Cárdenas al poder, surge el proyecto Tarasco, que se desarrolló en la zona wixárika de nuestro país. Y entonces, un lingüista llamado Mauricio Suárez, junto con otros lingüistas, decían, bueno, vamos a evitar directamente cambiar de las lenguas indígenas al español, y vamos a entrarle, por así decirlo, vamos a entrar a través de las lenguas indígenas de cada uno de estos grupos. Y entonces se empieza a considerar a los indígenas como seres sociales capaces de integrarse a una sociedad, la sociedad mexicana, sin dejar de lado su cultura. Sin embargo, esta integración no funcionó y hubo prohibiciones para hablar la lengua indígena. Y esto sucedió durante varios años, incluso varias décadas, en donde los estudiantes que eran sorprendidos hablando lengua indígena eran castigados. Esto principalmente lo era en las escuelas. Algunos podrán, espero que no les haya pasado, pero nuestros padres, quienes pudieron acceder a algunos grados académicos, cuentan que los castigos eran corporales, incluso los hacían cargar un libro en cada mano, arrodillados en la cancha o en el lugar frente al sol, y a veces, eso a mí no me tocó verlo, pero sí me lo contaron, que corcholatas de estas, de los refrescos, tenían que estar de rodillas en esas corcholatas, entre otros castigos incluso económicos por hablar la lengua indígena. Finalmente, este proyecto tampoco funcionó, no funcionó bajo los lineamientos que estaban, para los que estaban pues proyectados. Años después, ya hablando de los años 60, se retoma parte de este proyecto Tarasco y se empieza a pensar en algo denominado promotores bilingües. Estos promotores bilingües iban a ser personas pertenecientes a las comunidades indígenas que iban a ser formadas y que a través de la lengua indígena iban a comenzar estos procesos de enseñanza para posteriormente pasar al español. Sin embargo, este proyecto tampoco funcionó porque las personas que estaban consideradas para este tipo de trabajo no siempre reunían los requisitos necesarios para pues que se solicitaban para poder hacer un buen trabajo, y entonces se hicieron notorios muchos casos de corrupción en este proyecto. Posteriormente, ya en los años 70, se crea formalmente la Dirección General de Educación Indígena, que empieza como a retomar algunos elementos formales para el desarrollo de materiales de enseñanza para grupos indígenas. Sin embargo, muy en el fondo se seguía mencionando que era otro modelo de incorporación de los indígenas a la nación mexicana.
Entonces, y es a partir de esta creación, de esta organización, este organismo, que empieza a desarrollarse también otros esquemas, que son los que quiero abordar. Una de las preguntas que casi nadie ha podido responderme de manera correcta es que, ¿cuál es la lengua oficial de México? Y generalmente me responden, pues el español. Sin embargo, nuestro país no tiene una lengua oficial, a diferencia de otros países donde tienen una, dos o más lenguas oficiales. ¿Qué implica la existencia de una lengua oficial? Bueno, el hecho de que haya una lengua oficial implica que el Estado está obligado a proporcionar la enseñanza y el aprendizaje de esta o estas lenguas de manera gratuita y que el currículum de estas lenguas tiene que estar inserto en los programas de enseñanza. Uno de los argumentos que se ha dado para que el español no sea lengua oficial es que se pretende, o al menos eso se dice, que las lenguas indígenas estén al mismo nivel. Por supuesto que sabemos que esto no es así. La educación se imparte en español. En actos oficiales, el español es el idioma que se usa. Ya quisiera yo ver un acto oficial en zapoteco o en mixteco, pero esto no es así. El uso es del español. Y este, por ejemplo, digamos, coincide con la enseñanza. Estamos hablando de la presencia de lenguas en nuestro país. En México, el inglés, siendo una lengua no oficial, por supuesto necesaria, pero no oficial, se imparte en las escuelas públicas desde los años 20, en específico desde 1926. Posteriormente ha ido mejorando, los estados han creado sus propios materiales de enseñanza de inglés, pero en realidad no es tan formal su enseñanza, digamos. Continúa a la fecha, pero es obligatoria en las escuelas secundarias desde el 1926. En contraposición con el abordaje de enseñanza de lenguas, es decir, se comienza en 1926, pero es hasta 1978, es decir, 52 años después, donde se crea el organismo que les había mencionado, la Dirección General de Educación Indígena, y que pretende pues desarrollar como especificidades para los grupos indígenas, sin contarlos como si fuesen uno mismo, es decir, como si estuvieran en un mismo costal y todos tuvieran las mismas características geográficas, identitarias, lingüísticas, y eso sabemos que no es así. Entonces, quisiera mostrarles con base en esto algunos datos bastante recientes. Los datos que les voy a presentar a continuación son datos del Intercensal, del INEGI, en algunas preguntas clave para cuestiones indígenas. Y entonces está la pregunta que dice, ¿cuánta población se autorreconoce indígena? En nuestro país existen de 100 a 130 millones de habitantes en México, según el censo de 2015. De esta cantidad, de esta población, del 100%, 21%, 21.5%, es decir, 25 millones y medio prácticamente, se autorreconocen indígenas, es decir, dicen, bueno, yo tengo origen indígena, yo me siento indígena. Este es un dato muy, muy importante y como siempre hay una mayor adscripción de mujeres y también de hablantes. De estos 25 millones y medio que se dicen o se señalan como indígenas, solo 7 millones, es decir, alrededor del 40%, habla lengua indígena. Hay una identificación muy fuerte a pertenecer a un grupo originario, pero la lengua parece que está desagregada, es decir, ya no es un elemento que es parte de la identidad indígena, es decir, me siento parte de, pero no comparto esta característica que muchos han señalado importante para pertenecer a ella, que es hablar lengua indígena.
Estas diferencias que yo les muestro señalan también otras diferencias abismales, por ejemplo, el acceso a la educación. En nuestro país, una persona que no es indígena va en promedio a la escuela 9 años, una persona no indígena. Contrario a una persona que es indígena que va en promedio 5.7 años. Es decir, se reduce el tiempo en el que estas personas están en la escuela, es decir, que acceden a la educación. Y para las mujeres indígenas se reduce aún más este tiempo de estancia en la escuela. ¿A qué es a lo que yo quisiera proponer con la presentación del día de hoy? Bueno, que efectivamente se ha postulado hacia un desarrollo. Sin embargo, a veces se ha considerado el desarrollo simplemente como algo tecnológico o como algo físico, es decir, infraestructura. La interculturalidad no es un tema exclusivo de pueblos originarios, sino de todos los mexicanos. Si estamos hablando de un país que ya se reconoce como plurilingüe, pluricultural, las instituciones también deben ser corresponsables de la transición a una sociedad equitativa, es decir, dejamos de lado estas políticas educativas en las cuales se pretendía eliminar este sentido identitario lingüístico de pertenencia a un grupo originario. La interculturalidad dice que se reconoce que somos un país plurilingüe, pluricultural, biodiverso, y su construcción debe ser homogénea, es decir, teniendo tantos colores y solamente usar uno solo parece poco congruente para la construcción y el desarrollo de un país. El aprendizaje y el famoso diálogo de saberes, es decir, una comunicación equitativa donde mi opinión vale y tu opinión hacia mí también, es una tarea que toda la sociedad debe tener en general. Probablemente, y esto lo han señalado algunos especialistas en el tema, es que el reto de poder desarrollar estas sociedades interculturales consiste en que se pueda construir estas sociedades sin menoscabo, sin dejar de lado la identidad de la diversidad, es decir, de esos 20 millones de personas que se autoadscriben como indígenas. Esto, quiero ponerles un ejemplo de cómo, al menos en México, esto no sucede. Esta es la portada del segundo grado de primaria para los niños en nivel general, lengua materna. Es incluso doloroso ver que el mismo Estado, que el propio Estado considera que el español es la lengua materna de los niños. Esto ha generado el desplazamiento pues de las lenguas y también pues ha generado que haya estas desigualdades porque, bueno, decimos, para la construcción de esto necesitamos que los hablantes indígenas puedan acceder a atención en sus propias lenguas. Es un derecho que no es otorgado porque yo no puedo ir al Palacio Municipal. Eso en algunas regiones sucede, eso lo sé, pero no en todas y en la gran mayoría no sucede, que la atención, que los servicios se dan en español y quien no habla español se queda. Es un derecho de los demás ciudadanos también acceder al conocimiento local de su región. Hablemos de ciudades o localidades en donde hay una presencia muy importante de población indígena y que la gente que habita esa región, aunque no tengan adscripción, aunque no tengan ascendencia indígena, no saben cómo se llama la lengua. La siguen denominando dialecto en un sentido peyorativo. Se sigue considerando esta situación de esto no funciona, esto no tiene validez, esto no es importante. La igualdad se construye desde la diversidad. La diferencia brinda la oportunidad de acceder a otros panoramas y formas de ver la realidad. Como exbecarios de SUSY, sabemos que tenemos diferentes cuestiones que aportar y es esa la suma de distintas formas de opinión las que construyen nuevas formas de pensamiento y nuevas formas de poder tener resultado a distintas problemáticas sociales que tenemos.
Por supuesto que ya hay universidades interculturales, preparatorias bilingües, indígenas, pero no es suficiente. Consideramos que la propuesta debe ser que la interculturalidad o la educación intercultural debe ser para todos, en un derecho y en una obligación, porque probablemente, y como lo hemos visto en el caso del inglés, no haya una educación eficiente en lenguas indígenas. Sin embargo, esto va a propiciar, y esto lo he constatado de manera personal, que cuando una persona entiende que hay cierta dificultad para aprender otra lengua, que tiene el mismo valor que cualquier otra lengua oficial, empieza a tener respeto y empieza a considerar y a reconocer que hay una forma de pensamiento atrás de cada lengua, dentro de cada lengua. Es decir, es uno solo. La lengua está impregnada de cultura. Y es entonces que se pueden acceder a otras formas de pensamiento. Es así que, bueno, yo quiero concluir esta primera parte, para poder también señalar que este es el objetivo para los no hablantes, por supuesto, y también con esto doy la palabra a mi compañero Severo, quien va a mostrarles otro panorama digamos, de la otra cara de la moneda. Les agradezco mucho y quedo atenta a las preguntas que puedan tener al respecto. Muchísimas gracias, Adriana. Y nada más para como comentario, bueno, la problemática que presenta Adriana no es única en México, también Latinoamérica, Estados Unidos y el mundo entero. Y esto me recuerda mucho el trabajo de mi colega, amigo, Richard Ruiz, que creo que lo conoce a Adriana por el tema, quien hablaba quien escribió las orientaciones del lenguaje en tres... lo presentaba como un problema, un recurso y un derecho. Si bien ha habido avances en este tema, pero pues hay muchísimo trabajo por hacer. Al igual que en México, en los Estados Unidos, bueno, en lo que mencionaba también, al igual que México, Estados Unidos no tiene una lengua oficial, que es muy interesante porque eso también ayuda en la creación de estos problemas acerca del idioma. Y bueno, continuamos con Severo, que nos va a presentar un poquito, algo más específico de la comunidad en la que él está trabajando. Les hablo un poquito de Severo. Bueno, Severo, él es exalumno de SUSY del año 2008, compañero de Adriana. Se conocen y han seguido un poquito la misma trayectoria. Él es de México, es licenciado en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, maestro de Educación y Desarrollo Humano por la Universidad Hispanoamericana Justo Sierra en Campeche. En agosto en 2010 a 2011, él trabajó como docente y profesor en la Universidad del Caribe. De 2010 a 2017 fue docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo en el área de Humanidades y Ciencias Sociales. Del 2017 a la fecha ha sido director del Colegio de Bachilleres en el Estado de Quintana Roo, plantel Sabán. A la fecha es colaborador en la elaboración de pruebas con el Ceneval, Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Y a la fecha también es investigador en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, el resumen del tema de él es cómo influye la lengua materna maya en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos del primer semestre en la asignatura de Introducción de Ciencias Sociales. Es un placer dejarte con estos chicos, Severo. Un honor tenerte con nosotros. Gracias. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todos. Saludo con mucho aprecio a Adriana y pues un gustazo que me hayan invitado para esta participación en esta tarde. Muchas de las cosas que decía Adriana hemos platicado y pues hemos coincidido en varias ideas que tenemos. El día de hoy, como ustedes podrán observar, voy a presentar un realizado durante mis estudios de maestría, un poquito más específico y algunas cosas
que quiero presentarles y dar a conocer es precisamente cómo influye el lenguaje materno o la lengua maya en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de primer semestre en el área de las ciencias sociales en el ciclo escolar 2016B del ENSA Chanchen. Como podrán observar, es ya un poquito más detallado el colegio de bachilleres, por ahí los logos del estado, podrán ver que me permitió realizar estos estudios en una escuela en la cual me encontraba laborando. En esta institución laboré durante 5 años, o en este plantel, lo que me permitió conocer de manera amplia, de manera específica también, y el contexto escolar, tanto externo como interno de los jóvenes, de tal manera que a partir de ahí se pudo realizar este estudio. Quiero contextualizar un poquito. Por ahí una fotografía de la escuela donde se realizó este estudio. Por ahí traté de cortar la imagen para que quiero que se queden con esto. No va a haber otras imágenes, pero quiero que observen, y a lo mejor desde donde nos ven, se darán cuenta que es una escuela que tiene la infraestructura necesaria, tiene aulas, tiene un aula, perdón, con espacio a lo mejor un poco reducido, pero sí con pupitres necesarios, tiene aire acondicionado, tiene lámparas, tiene suficiente iluminación. De tal manera que lo que les quiero decir, que si bien es cierto es una escuela pequeña de 5 grupos, también es real que esta escuela tiene todo lo necesario para que se pueda desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y contextualizando también la población en donde se encuentra este centro educativo, los datos de Coneval en su entonces nos señalaba que Chanchen primero está situado en el municipio de Tulum, en el estado de Quintana Roo, tiene 793 habitantes. En ese entonces, esta escuela contaba con aproximadamente 193 alumnos. A estas escuelas, que son pequeñas del colegio de bachilleres, les llaman EMSAT, es decir, son escuelas más pequeñas a diferencia de los planteles donde oscilan entre los 300 hasta los 2,000 alumnos. La localidad de Chanchen es una población donde básicamente se cuenta con lo necesario. Tienen red de energía eléctrica, tienen agua potable, tienen una carretera, si bien es cierto no es tan buena, pero es de acceso, tiene acceso pues hasta cierto punto sencillo o fácil. Sin embargo, en esta población, en el 2014-2015, aún no contaban con red de telefonía celular. A la fecha, esto ha ido cambiando y ha ido mejorando la cuestión de la conectividad. Y por ahí vemos el dato importante, que esta población, el 86.63% de los adultos hablan la lengua indígena, lo que repercute también en que los muchachos que estudiaban con nosotros, también hablaban la lengua maya como su primera, valga la redundancia, como su primera lengua. ¿Qué significa? Que cuando ingresan al colegio de bachilleres, los alumnos se comunican en esta lengua. Afortunadamente, en mi caso, comprendo la lengua de manera perfecta. Por ahí me faltan algunas cosas como escribirlas de manera al 100%, sin embargo, esto es posible. Cuando estos alumnos entran con nosotros, nos vamos a dar cuenta o nos vamos a enfrentar a una situación los maestros del colegio, que hay un choque, y no es un choque cultural, sino que más bien es un choque en cuanto al grado de asimilación de las cosas, de los temas o de las palabras. Y también, haciendo alusión a esto, de acuerdo a John Daniel, un boletín emitido en una revista que se llama Educación Hoy, de la UNESCO, en el año 2003, nos señala que aquellos niños que inician estudiando en la lengua materna tienen un mejor comienzo y exhiben un mejor desempeño que aquellos que son expuestos a un idioma nuevo al ingresar a la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Comenté hace un momento que cuando ingresan con nosotros en el nivel medio superior hay un enfrentamiento porque se les dificulta, sobre todo en el área de las ciencias sociales,
Todos aquellos que me escuchan sabrán que en este área hay muchos términos, muchas palabras que son ambiguas, que son difíciles de comprender. Entonces, a detalle esta revista lo que nos habla, o esta publicación, nos señala que todas aquellas personas que estudian algo muy similar a lo que decía Adriana, un poquito el contraste, cuando el alumno estudia en su lengua, se le facilita más. Sin embargo, también nos encontramos en una sociedad donde en México la lengua oficial es el español, por ahí decía mi compañera. De tal manera que todos aquellos, si bien es cierto, en esta zona de la Riviera Maya, en esta zona de Quintana Roo, aquellos que hablan maya pueden comercializar, también es real que muchas veces son rezagados, son aquellas personas que difícilmente pueden ocupar un puesto, son aquellas personas que tienen que sacrificarse, que tienen que ponerle más empeño para lograr un mejor resultado. Y es que un dato que brindaba Adriana es que muy pocos por ahí, de acuerdo a este estudio también realizado por Rodríguez en el año 2012, un escritor peruano, nos señala que muchas de las personas que hablan una lengua materna apenas logran cursar o terminar sus estudios de nivel superior un pequeño porcentaje, es decir, un 7% del total del 100% que inician su educación primaria, su educación inicial, apenas terminan un 7%. Y lo podemos observar al menos en nuestro país. Tan es así que el gobierno ha establecido en los diferentes estados escuelas interculturales con la finalidad de que nosotros, podamos continuar estudiando. Sin embargo, muchas veces también sucede que son señalados. Esas escuelas interculturales muchas veces son las escuelas pequeñas, son las escuelas donde enseñan arte, donde enseñan cultura, donde enseñan lengua. Hay que destacar que estas escuelas también entregan a muy buenos profesionistas. Si actualmente en nuestro estado tenemos escuelas interculturales, si en México tenemos universidades donde enseñan una lengua materna, es también necesario que se empiece a implementar estudios de nivel básico, de nivel medio superior en lengua maya. Esto ya lo comenté, voy a avanzar, quiero demostrar estos resultados. Son datos que emite el Colegio de Bachilleres. En el año 2013, son diferentes estudios que están acá, diferentes años, podemos observar que aquellos estudiantes en la comunidad de Chanchén o de este centro educativo, apenas un 4.2% de alumnos aprueban. El Colegio de Bachilleres, hasta el año 2016, se aplicaba una prueba que se le llama evaluación semestral, donde se mide el grado de estudio de cada uno de los jóvenes al culminar el semestre en las diferentes asignaturas. Al implementar esta prueba, nos pudimos dar cuenta que en el EMSAT Chanchén apenas un 4.2% de estudiantes aprobaban el examen. Y también hay que destacar que esto es por debajo de la media, ¿sí? Podemos observar otros EMSAT, otras escuelas que también son pequeñas, pero su lengua materna no es el maya, que están por arriba. Una comunidad que podemos observar es Cobá, que si bien es cierto, también pertenece a la zona maya, en esta comunidad se han modernizado un poco, de tal manera que su lengua oficial en las escuelas y todo lo que estudian los niños en las primarias es el español, lo que ha provocado un avance. Vean, si alcanzan a ver, Cobá se encuentra hasta el lugar sexto, mientras que Chanchén está muy abajo, y es que tanto Chanchén como Cobá se encuentran relativamente cerca, a media hora, pero hay diferencias. La cuestión cultural, la cuestión de la lengua ha influido. ¿Por qué digo esto? También haciendo una cuestión mucho más específica en la asignatura de Ciencias Sociales,
podemos observar ya un poquito más cómo en otro año, por ahí no aparece el año, pero en el 2014 ve que son los años que se compararon, el EMPESAT iba mejorando. ¿Pero a qué se debía esto? Los maestros tuvieron que implementar diferentes estrategias para poder lograr un aprendizaje significativo. Quiero decirles que tomando en cuenta esto, ¿y por qué se demuestran estos datos? Porque también se hizo un estudio de la misma asignatura, con la misma cantidad de alumnos, pero en Cancún. Y nos vamos a dar cuenta, en una primera columna, que 44 alumnos de 90 lograron, comprendieron y aprobaron la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales en el parcial 2, donde se fue realizado el estudio, lo que representa un 48% del total, mientras que el 52% reprobaron. A diferencia de Cancún, de la misma cantidad, 75 alumnos aprobaron, lo que representa un 83.33% frente a un 16.67%. ¿Cuál es la diferencia? La modernidad, la forma en la que están estudiando. Y aquí lo que quiero decir y a lo que quiero ir concluyendo es que los jóvenes en la comunidad de Chanchén que hablan una lengua maya o que hablan la lengua maya o no comprenden definitivamente el español, presentan dificultad en la comprensión de la asignatura en el área de las ciencias sociales y específicamente en la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales. Les pongo un ejemplo. En la clase a un alumno se le pidió que definiera qué es estatus. El alumno dijo o respondió que estatus significa estatua. Otro ejemplo es que se le pidió a un alumno en la misma asignatura de Ciencias Sociales que explicara o que comprendía por el término empirismo, a lo que respondió que es una práctica o una religión. Esto muchas veces, aunque son palabras sencillas, aunque son palabras fáciles de comprender, se dificultan. Se ha logrado observar otros ejemplos en la misma escuela, donde se le pide a los alumnos o se les da instrucciones y se quedan escuchando. Esto pasa, y lo platicábamos con otros compañeros, con Jesús, con Adriana, que cuando a un niño en nuestra zona se le dice, ¿por qué estás descalzo?, no comprende. Al niño hay que decirle, o al joven inclusive hay que decirle, ¿por qué andas sin zapatos? ¿Por qué andas sin chanclas? ¿Por qué no tienes los zapatos en los pies? Hay que ser específicos. Aprender una lengua distinta al español, como ya dije, no es del todo negativo, sino que más bien esto es en el plano educativo. Lo bueno en nuestra zona es que hablar maya, como ya dije, se ha comercializado y ha provocado un daño en la imagen de aquellos nativos, porque solamente son utilizados, son empleados para imágenes, y ya lo vimos en las imágenes que Adriana publicó, de tal manera que no se le está dando esta gran importancia como debiera de ser. Una de las propuestas igual que realizo es, de acuerdo al artículo 3º constitucional, la fracción 3, si bien es cierto, la última reforma establece que el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio en la educación primaria, secundaria, normal para toda la República. Es cierto, se dice que la educación es laica, es gratuita. El artículo 1º constitucional también nos habla que en México todos tenemos el derecho, todos somos iguales. Y si bien es cierto que también establece que reconoce la interculturalidad y la multiculturalidad, y nuestro artículo 3º constitucional habla también precisamente de esto, se contrapone porque no existe como tal una palabra que esté incrustada aquí, que nos haga un fundamento, que nos norme
que en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias y en el nivel medio superior se tenga que implementar la lengua maya. A lo mejor pensará que me estoy contradiciendo. No es así. Lo que quiero decir es, y aquí está, la propuesta es implementar en las escuelas de nivel básico la enseñanza en la lengua maya y reforzar la habilidad lectora, porque es muy importante. A lo mejor para las ciudades como Cancún, como Chetumal, Playa del Carmen, en Quintana Roo, lo que se debe hacer es establecer la lengua maya como prioritario. Y en las comunidades de los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, es establecer la lengua maya de tal manera que haya un equilibrio para que el niño que estudia en esas escuelas bilingües en su educación inicial, al llegar a la educación media superior, pueda ser competitivo, pueda demostrar que puede hacer las cosas. Si aún así lo puede lograr, imaginémonos lo que no pueda hacer si tiene todo esto. Y por supuesto, establecer en el currículum de la educación media superior la lengua maya. Como dije al principio, en todo México existen universidades interculturales donde se enseñan las lenguas nativas o las lenguas maternas. ¿Por qué no hacerlo desde el nivel medio superior? ¿Por qué no hacerlo desde el nivel básico? Pero sobre todo en el nivel básico, en las comunidades, hay que reforzar la habilidad lectora, porque eso es lo que muchas veces provoca un obstáculo. Sé que aquí estamos muchos, sé que aquí habemos muchos participantes de SUSI del 2008, del 2009, 10 hasta el 20, y que hemos logrado sobresalir. ¿Qué más quisiéramos? Y toda esa semana nos ha servido para darnos cuenta que podemos lograr grandes cosas. Pero SUSI nos ha ayudado bastante. Y eso es, para terminar, hago esa invitación para que nuestras comunidades podamos llevar esta encomienda. Gracias, Jesús. No, muchísimas gracias a ti, Severo. Y bueno, gracias por presentarnos la importancia del primer idioma como recurso, en lugar de verse como un problema en los colegios, en las escuelas, Severo. Es un problema que nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, en Arizona particularmente, por leyes antibilingües que han pasado. También volviendo un poquito a lo que nos comentaba Adriana, en cuanto a, me recordó lo de los castigos, de que nosotros hicimos unas entrevistas en la que las señoras, o sea, de los años 60, 70, todavía en los 80 todavía se castigaban aquí pues obviamente el español, o sea, que era el idioma que se estaba que se estaba direccionando toda la discriminación, por así decirlo. Se les lavaba la boca con jabón por estar hablando español en las escuelas. También me tocó ver esto después del año 2000 que pasó esta ley, donde a los chicos se les decía que escribieran 60 veces, por ejemplo, particularmente en la escuela, en la clase de ciencias, escribe 60 veces, no debo hablar español en mi clase de ciencias. ¿Y qué mensaje le estás mandando a esos estudiantes? O sea, dejan de participar, dejan de trabajar, y obviamente esto tiene un impacto increíble en las identidades de estos estudiantes. Bueno, pues con eso les dejo y estamos abiertos para, muchísimas gracias, Severo y Adriana, por su presentación, por compartir su conocimiento. Y empezamos abrimos para el espacio para preguntas y respuestas. Tenemos a Yolanda Loria, nos dice: muchas felicidades, maestro Severo, por tu participación y muy acertado tus planteamientos. Y eso se puede observar, como tú sabes, en los resultados de la prueba Planea en el campo de formación de lenguaje y comunicación en la zona centro del Colegio de Bachilleres, donde se ubica la mayor parte de la zona maya en el estado. En la mayor parte de los resultados de nuestros estudiantes de esta zona se encuentran en niveles de insuficiencia comparados por los planteles de otras zonas. Ellos traducen y el grado de dificultades es mayor. Esto es comprobable.
Gracias, Yolanda, por tu participación. Por favor, sigan escribiendo sus preguntas y comentarios. No sé si quieren agregar algo a Adriana o Severo, o sea, en cuanto a los comentarios que tenemos, en lo que recibimos otras preguntas. Sí, bueno, un poquito complementando, y por eso cuando Severo y yo estuvimos compartiendo como lo que íbamos a presentar, decíamos, es que esto es complementario. Realmente lo que menciona Severo, lo que menciono yo, es solo una parte de lo que falta por hacer. Es decir, falta tanto trabajo en tantas áreas y en tantas especialidades. Algunos consideran que simplemente desde la docencia se pueden hacer estos trabajos. Sin embargo, esto no es así. Tenemos compañeros que se dedican al derecho, que se dedican al diseño, que se dedican a la arquitectura, y todo esto va recuperando otras formas de pensamiento. Entonces, me parece importante, interesante también mencionar que justo en esta vitalidad y en el ejemplo que pone Severo es muy importante, porque el maya es la segunda lengua con mayor cantidad de hablantes, y en este caso incluso tal vez, diría que estamos en un punto de fortalecimiento y no de revitalización, como en otros muchos casos de otras lenguas en otros lugares. Entonces, creo que es importante poder identificar, ¿no? No estamos en el plan de rescatar, no estamos en el plan de ser salvadores de una lengua. Simplemente se pretende que se den las condiciones para poder seguir manteniendo estas diferencias, porque pues estas son las que enriquecen, y hemos sido testigos de que estas formas de pensamiento, esta diversidad, estas aportaciones, tanto a nivel académico como a nivel artístico, son las que nos hacen apreciar estos distintos escenarios y ricos en muchísimas áreas. Gracias, Adriana, por expandir en el tema. Tenemos a Dayana Blanco Quiroga de Bolivia. Dice, ¿qué emprendimientos de comunidades indígenas son los que ustedes más destacan en otros ámbitos que hayan visto en el transcurso de sus trabajos? Voy a tomar la pregunta. ¿Cuáles son las actividades? He observado mucho en la zona de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos que existen muchos jóvenes que se han dedicado a impulsar, a fortalecer, sobre todo, el aprendizaje de la lengua maya a través de actividades y dinámicas lúdicas, con la finalidad de que los niños no se les olvide la lengua maya o puedan adoptar la lengua maya, porque lo que está sucediendo es con la aculturalización o la transculturalización, es que los niños están olvidando esto. En mi caso, como ya dije hace un momento, comprendo la lengua maya y demás y todo eso, por ahí también reconozco esta parte que me hace falta, pero observo que hay muchos jóvenes que en nuestros días están olvidando totalmente. Creo que una de las cosas que se puede hacer es a través precisamente de canciones, a través de escritos, a través de poemas, todo esto, con esto se puede ir fortaleciendo esta parte. De verdad que en nuestra zona, la Universidad Intercultural de José María Morelos, o de Quintana Roo, perdón, llegó precisamente en un buen momento para lograr o para buscar que la sociedad en general no solamente vea la lengua maya como tal, como un comercio, sino que más bien se vea como una esencia. De tal manera que lo que se tiene que hacer es precisamente emprender actividades, cantos, novelas, poemas, escritos. Actualmente podemos utilizar las redes sociales, todas ellas, para impulsar esto. Y creo que por ahí vi que estaba conectado Hilario, que es una de las personas, y creo que Jesús sabe, que impulsa esto con todos sus hermanos. Y también existen muchos otros jóvenes en la zona de Tijosuco, precisamente, que ahí es donde han salido muchos promotores de la lengua maya. Tengo un par de comentarios. ¿Quieres agregar algo, Adriana? Sí, bueno, creo que repitiendo, hay demasiadas actividades de emprendimiento. Sin embargo, creo que dada, por ejemplo, esta característica que yo decía, justamente hay personas
que son, se les denomina hablantes de herencia, es decir, mi mamá, mi papá, mis abuelos o mis bisabuelos hablaban una lengua indígena, pero yo ya no lo hago por distintas circunstancias, o nací o me desarrollé en contextos más urbanos, es que hay también este alto sentido de identidad, pero que también está esta carencia de la adquisición de un segundo lenguaje. Por eso es que estos emprendimientos que menciona Dayana son justamente esto, la enseñanza de lenguas indígenas como segundas lenguas, pero justamente desde un nivel más académico. Por eso es que es importante, decíamos, desde todos los ámbitos poder desarrollarse, poder decir enseñanza de una segunda lengua y no solamente reducirlo, que son parte, por supuesto, pero no se reduce a canciones, números, colores, que es lo que generalmente se enseña en una segunda lengua, sino que lo que se pretende es poder ser proficiente, es ser hábil comunicativamente en estas lenguas. Otros proyectos que se han hecho son de visibilización, que son como la señalética que se ha hecho en algunos estados y en algunas universidades interculturales o en otras instituciones públicas, en donde se visibiliza que las lenguas se escriben no importando que tengan diéresis, que tengan glotales, y que tengan vocales guturales, entre otros elementos, y que la gente, ahí es la visibilización, digamos que hay para todos los escenarios posibles, para que también la gente pueda ver, mira, es una lengua, y como tal se escribe, y se rompen con esos esquemas de que son lenguas ágrafas que no tienen coherencia. Entonces, están esos proyectos, están también los proyectos de revitalización, por supuesto, porque estamos en las condiciones, no solamente en México, sino en otros países, en donde hay lenguas que están profundamente desplazadas, que los hablantes más jóvenes son personas mayores de 60, 70, 80 años, y en donde si no se hace algo al respecto, pues evidentemente esas lenguas, pues, las lenguas no mueren, los que mueren son los hablantes, y cuando les damos el prestigio y el reconocimiento a esos hablantes es que mantenemos su estatus, y eso da mantenimiento y deseo de seguir reproduciendo el lenguaje con su descendencia. Sí. Gracias, Adriana. Tenemos un par de comentarios, luego tenemos una pregunta. Loida Gómez Ojeda nos dice, excelentes temas de los dos docentes, hay mucha tarea por seguir haciendo y los dos han dado grandes aportaciones, éxito a los dos. Luego tenemos a Hilario Por, colega de Severo, creo, en Quintana Roo. Felicidades a Adriana, excelente panorama sobre la situación de las lenguas indígenas a nivel nacional. Severo, quiero leer tu trabajo, a seguir trabajando en pro de las lenguas maternas. Luego tenemos a Ana Bossi, del Centro de México. Dice, muchas gracias por compartir desde su experiencia. ¿Cuáles serían las políticas educativas y lingüísticas que se podrían diseñar, implementar y evaluar en las lenguas y culturas originarias para que no se sigan desusando, desplazando? Esa es una pregunta. Y hay una segunda pregunta, dice, y a nivel comunitario, ¿qué acciones o proyectos se pueden implementar, ya que ahora con la pandemia niñas, niños y jóvenes no asisten a clases presenciales? Muy buenas preguntas, gracias. Ana. Claro, voy. claro, por supuesto. Bien, ¿cuáles serían las políticas educativas y lingüísticas? Mira, considero que han habido, como comenté hace rato, han habido muchas políticas, muchas reformas a nuestra Constitución y demás, y buenas propuestas en los diferentes estados o entidades federativas. Sin embargo, muchas de estas no se han logrado concretar. De tal forma que es preciso que una de las políticas que desde mi punto de vista puedo visualizar es que se puedan implementar, pero ¿quiénes podemos o quiénes deben pedir esto? Cada uno de nosotros, cada uno de los agentes que somos nosotros, que somos agentes de cambio, buscar que se implemente, pero de verdad, que no nada más sea en un nivel, que no sea en un cierto estado, que se implemente la lengua materna como una asignatura como tal, que se aplique como una asignatura donde se puedan hacer análisis y reflexiones, porque hace rato comentaba que es principalmente la esencia. Cuando hablamos de español y llevamos materias como filosofía, llevamos materias como sociología, es ahí donde necesitamos analizar, necesitamos aprender a redactar.
Entonces, también lo mismo debe pasar aquí. Tiene que implementarse como una asignatura para que nosotros podamos también no solamente saber escribir, sino que también redactar y discutir, debatir nuestros temas. Esto es lo que debemos de hacer, eso es lo que se debe de implementar y buscar que esa asignatura realmente sea una forma de poder ir avanzando paulatinamente a los diferentes grados. No sé si me estoy explicando un poquito por esto, pero quiero dejarle también participación a Adriana. Y entonces dice, creo que la siguiente pregunta es, ¿qué se puede hacer? Hace rato también comentaba que pudiéramos utilizar las redes sociales para hacer esto. Aquí en Yucatán tenemos a una persona que utiliza mucho TikTok para hacer esto. Creo que ha salido a nivel nacional o al menos en México, donde se ha viralizado, inclusive canales de televisión lo han invitado para dar clases de esta forma. Tenemos solo 2 minutos, me parece, Adriana, si quieres incluir algo más y pues ya cerramos. Sí, solamente decir que sería muy bueno poder sumarnos, quienes todos estamos haciendo algo al respecto. Podemos incluso ahondar más en estos temas y los ejemplos nunca terminarían. Realmente agradezco muchísimo la presencia de Severo, la tuya, la de David y la de también nuestras intérpretes por el gran trabajo que están haciendo y el dar la oportunidad y el espacio. Creo que ese es, por ejemplo, un muy buen ejemplo de dar importancia a estos temas y de darles el espacio en algo tan importante y en un evento internacional como lo es este, y de entender, enaltecer que estos son temas importantes y que deben estar en las agendas de todos los países. Bueno, y para cerrar nada más les digo, bueno, ya en el programa encontrarán la información de Severo y Adriana y un servidor también que es mi área, en lo que le podamos apoyar. Pues muchísimas gracias de nuevo, Severo y Adriana, y pues nos vemos en las siguientes sesiones. Hasta pronto, gracias. Para servirles. Buenas tardes. Hasta luego, Gracias Adriana. a todos. David. Adiós. Gracias, Hamadi. Gracias.